Ella es la licenciada Carolina Romano Burjaile, licenciada en Relaciones Internacionales. ¿Cómo está, Carolina? Así es, buenos días, Aldo. Un placer estar aquí con la mañana lluviosa y a las corridas, ¿no?, de las actividades maternas. Bueno, llegué a tiempo. Y nosotros haciendo algo hace 6 años, esto se llama Entra como piña, porque es nuestro lugarcito donde planteamos que es el lugar donde las palabras golpean fuerte, planteamos que las palabras, el discurso, conversar, son lo que en realidad te llevan a un buen puerto, por más que no estés de acuerdo. El diálogo siempre. Siempre, por más fanático que sea. Así es. Nos tenemos que aprender a escuchar, y eso es algo que hace mucha falta en la Argentina. En la Argentina y en el mundo. A eso vamos directo. Bueno, como lo anuncié, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, así que es una palabra autorizada para que podamos empezar a entender qué es lo que está pasando hace 7 días en el mundo, donde parece que todo se arma, se desarma, los países no saben en qué lugar colocarse. Estoy haciendo referencia, Carolina, a esta guerra inútil, inservible, inentendible, en donde se mezcla religión, política, intereses, personalismo, porque... Pero bueno, inútil e inservible para nosotros, simples mortales de la periferia del mundo. Claro. Pero muy útil para quienes están detrás de los intereses que persiguen. La guerra es un negocio. Siempre. Siempre va a ser un negocio. Lamentablemente, ¿no? Porque en el medio de esta afirmación también tenemos vidas humanas que se extinguen. Lamentablemente también tenemos toda una historia de un conflicto que, más allá de la religión, también ha obedecido siempre a intereses y a contextos ideológicos del poder, que creíamos que después de la Segunda Guerra Mundial habían quedado, ¿no?, contenidos en un marco que se había trabajado desde el multilateralismo, desde organizaciones que intentaban evitar la agresión y la guerra. Y como lo vemos, como llegó, y con las diferentes acciones que tomó Naciones Unidas, ¿no? Esto que sucedió la semana pasada, que para Israel y para Estados Unidos se justifica en el marco de una guerra preventiva, que también es un uso que se empezó a hacer después. Israel ya lo venía generando este concepto, pero Estados Unidos lo comienza a aplicar después de los ataques terroristas del 2001, ¿no? Y cuyos blancos son Irak y Afganistán, y quedan identificados como el eje del mal, digamos, para no irnos tan atrás en el tiempo, ya en ese momento, en el gobierno de Bush, Irán y Corea del Norte. Claro. Entonces, en ese contexto es que se plantea esa famosa guerra preventiva, pero con el derecho internacional también tenemos un marco para entender esa guerra preventiva, o sea, es decir, una amenaza inminente, acciones inminentes, y por eso se justificaría una acción militar. Bueno, eso no sucedió la semana pasada, entonces nos encontramos ante un cuadro del derecho internacional que identifica esta agresión por parte de los Estados Unidos y de Israel como una agresión hacia la soberanía del Estado de Irán, y además muy compleja porque, como ellos mismos han informado, se ha descabezado al régimen en un principio, digamos, porque ellos tienen toda una serie de acciones en las que ya tienen nuevamente un nuevo ayatolá, que es el hijo del que fue abatido, fallecido. Exactamente, asesinado. Y entonces la realidad nos va marcando en ese contexto una agresión, una violación al derecho internacional y una guerra ilegal, que en la que, amparado por el derecho internacional, podemos decir que Irán ha respondido a esa agresión. El problema que se genera ya a partir de ese momento, y que lo hemos ido viendo en diferentes medios de comunicación, y hay que tener, yo siempre digo, cautela, porque la guerra también se gana a través de los medios de comunicación. Muchísimo. ¿No? Lo sabemos desde siempre. Muchísimo. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que Irán ha respondido, y ha respondido a blancos y en realidad a bases estadounidenses, y por supuesto al Estado de Israel.
Entonces, esa respuesta ha venido siendo, o ha intentado tener una estrategia de desgaste en la que ellos con digamos, armamento de bajo costo han ido interceptando el armamento muy sofisticado con el que cuentan. Pero bueno, en realidad esto es complejo porque estamos hablando de las potencias con mayor armamento del mundo, que triplica el armamento de las que más tienen, Bueno, que en realidad son China y Rusia, que es Estados Unidos. Eso, ¿no? Te iba a plantear, Carolina, la postura tibia o no me meto, miro de afuera que está teniendo Rusia, China. Salieron algunos trascendidos ayer en algunos medios de comunicación, que obviamente hay que chequearlo, que supuestamente Rusia le estaría brindando información a Irán acerca de Estados Unidos, Israel, como para que tenga una ventaja y poder sacar algo de ventaja en la guerra, pero así a ciencia cierta son países que no tomaron una postura de acompañar como Rusia y Corea, China. Bueno, a mí me gusta comparar siempre las acciones. Es lo mejor. Y entonces podemos pensar que quizás el apoyo en el mediano y en el corto plazo sea como el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Ucrania, ¿no? Sí, tenés toda la razón, claro que básicamente, sí. En armamento económico y bueno, así también como Irán, desde el contexto del conflicto con Ucrania hace ya 4 años... Que supuestamente era un trámite, era un ratito nada más lo que Rusia hacía con Ucrania, y ya se fueron a 4 años. Y fueron a 4 años, y donde Irán estuvo brindando cooperación técnica y militar también. Y entonces, en ese contexto, tenemos que entender que quizás esto pueda desencadenar acciones que van a ser acciones en realidad de cooperación muy soslayadas, ¿no? Como les digo, como pensando en Ucrania y Estados Unidos, en donde observamos cómo a través de las sanciones que se le dieron a Rusia, el que más se benefició de ese conflicto fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezó a brindarles el petróleo, la energía, el gas mucho más caro, y Europa comenzó en un proceso inflacionario que aún continúa y que ha generado un gran malestar, no solamente económico, por supuesto, sino en toda la población civil. Por eso las declaraciones en España y por eso el no apoyo. En realidad esto se abre un escenario bastante complejo, con los intereses en juego, que también tienen que ver con una cuestión geopolítica, porque no podemos dejar de mencionar que el estrecho de Hormuz tiene una trascendencia geopolítica muy importante. Eso te iba a preguntar, hay mucha gente que recién hoy se está enterando qué es o qué circula por ese estrecho, que circula una gran parte de la economía del mundo. Exacto. Y se mueven buques que llevan petróleo, gas, y estamos hablando acerca de una zona en conflicto que tiene, haces un agujero y sale petróleo, como diríamos también en Venezuela. Pasa la mayor cantidad de todo lo que se tiene que utilizar en el mundo económicamente. Sí, pero también tiene otra trascendencia que tiene que ver con que estamos hablando de que Estados Unidos, en este cambio de su estrategia de seguridad o esta reinterpretación de su estrategia de seguridad en base a la doctrina Monroe, que decía que era América para los americanos, ¿no? Sí. Es decir, todo este espacio geopolítico es de dominio estadounidense. Entonces, en ese contexto es que entendemos que esa revalorización de la estrategia hace que Estados Unidos, el principal productor y hoy la principal reserva de petróleo del mundo, tenga en claro que tampoco quiere que los otros países accedan al petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos la intervención en Venezuela, que más allá de que condenamos todas las violaciones a los derechos humanos y a toda la situación que se generó en Venezuela, sabemos que no se justifica un cambio y un ataque como se hizo, que también fue ilegal.
lo mismo en Irán. Pero, podemos decir que repudiamos las acciones de violencia que se generaron durante las manifestaciones, que llegaron también por diferentes medios, sí, y que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos, pero esto no justifica la intervención, como les digo, que está en el marco de las Naciones Unidas, en el artículo 2 y en todo el contexto de los principios del derecho internacional, de la no intervención y la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos. Carolina, y esto, digamos, el señor Trump no lo tiene nada de loco. Esto de meterse en Venezuela, y como lo planteó él, nosotros vamos a manejar el petróleo de Venezuela y vamos a ver a quién se los vendemos. Ahora Irán, que también es uno de los países que tiene mucho petróleo, el mundo necesita petróleo, el mundo necesita cómo moverse. Ahora también ya planteando un asfixiamiento total hacia Cuba, dejándolo sin petróleo. Sin duda es México que le está dando una mano ahora a Cuba como para que pueda estar. O sea, son movimientos clave que se mueven, que nos dejan mal parados a aquellos países en los cuales somos dependientes de las decisiones que toman los demás. Sí, lamentablemente somos un actor periférico, vulnerable a los cambios sistémicos, y donde ya estamos sintiendo el golpe de inflacionario que se va a sentir en todo el mundo. Ya lo anunciaron. Mucha gente, Carolina, dice, estamos lejos. Hasta que vamos a cargar nafta. Estamos lejos. ¿Y en qué me puede impactar a mí en la vida diaria? Y bueno, nos va a impactar en la vida diaria de forma negativa en un principio, porque primero Argentina es exportadora de petróleo. Se cree que el shock lo podría soportar Vaca Muerta, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes de lo refinado y de la energía. Entonces esto va a sufrir, hoy ya se está sufriendo en el mundo, y entonces el principal shock que vamos a tener es con esto. Entonces vamos a tener un aumento de los combustibles, de la energía, del gas, y por supuesto que también habrá consecuencias, y más para Salta, porque si la Argentina es parte de un actor vulnerable periférico, Salta es la periferia de ese actor periférico, ¿no? Claro. Entonces tenemos que pensar que todos nuestros costos logísticos se van a incrementar, y donde cada vez que se ha estallado estos conflictos en Medio Oriente, económicamente uno de los impactos tiene que ver con las commodities y también con la exportación de granos. Esto podría resultar interesante para las exportaciones, pero obviamente va a generar algún tipo de escasez en nuestro mercado, y eso va a hacer que nuevamente se incrementen los precios en el contexto que ya tenemos. Claro. Otra de las cosas que se estuvo planteando durante la semana es el posicionamiento que está teniendo la Argentina. Como en muchas ocasiones o a lo largo de la historia siempre fue neutral o siempre fue de pacificación, y en este caso muchos planteaban que es algo que no se vea, que la Argentina tome posición y apoye algo. ¿Vos cómo lo ves o qué análisis podés hacer acerca de esto? Que obviamente esto no hace falta de que estés de un lado o del otro, todo el mundo sabe que la política de Javier Milei está con Estados Unidos y con Israel, los dijo desde el primer momento, hasta cuando era candidato a presidente. Exacto, sí, bueno, él ha planteado un alineamiento. Bueno, todos los presidentes que hemos venido teniendo tenían algún tipo de ideología, ¿no? Vamos a ponerle ahí como... Sí, pero los gobiernos anteriores decían, tal vez acompañamos, somos amiguitos, estamos al lado de... No, este dice, yo estoy con eso. Exacto. Él lo dice. Entonces ahí tenemos una realidad que se ha roto, una tradición argentina que tenía que ver con el acompañamiento al marco del derecho internacional, claro, a los foros multilaterales. De hecho, a la misma Naciones Unidas esta semana ha pedido a la Argentina que revea las políticas en materia de defensa de los derechos de las mujeres y las minorías. Naciones Unidas ha instado a la Argentina a esto porque se ha marcado un retroceso muy importante, y esto tiene que ver justamente con las políticas que ha tomado
el presidente Milei. Lamentablemente ese alineamiento con los Estados Unidos, nosotros tenemos memoria de alineamientos y de relaciones, ¿te acordás que se llamaban las de Menem relaciones carnales, ¿no? Bueno, tenemos memoria y memoria malas de ese alineamiento, porque fue el momento en donde lamentablemente la Argentina sufrió una serie de atentados. Exactamente. Que hoy esperamos que no, esperamos que el contexto de la seguridad haya tomado sus recaudos y que esto quede solamente en la memoria triste de los atentados que vivimos durante la década del 90. Pero bueno. A donde Irán ya anunció que va a hacer, qué sé yo, ataques a todas las embajadas norteamericanas en todo el mundo y a todas las embajadas israelitas en diferentes partes del mundo. Así que todos están ahí pensando qué es lo que puede pasar. Ojalá, y Dios quiera, no pase nada. Ojalá, lamentablemente este acto de agresión va a seguir trayendo consecuencias. Lamentablemente sabemos, la única certeza que tenemos hoy es que sabemos cómo comienzan las guerras, pero nunca sabemos cómo terminan. Imagínate, desde Estados Unidos, el mismo Trump, esto se acaba en 4 semanas. Esto se acaba en 3 semanas. Ahí hace un momento hablamos de Rusia y Ucrania, que se acababa en 48 horas y ya llevamos 4 años. Exacto, por eso, como te decía, nadie sabe cómo va a terminar, porque la realidad está marcada justamente por intereses, por conveniencias, por un mapa geopolítico y estratégico que tiene que ver con recursos que son escasos. Como te decía, detrás de esto también hay una intención de los Estados Unidos de que ni China ni Rusia accedan al petróleo de la forma que estaban accediendo con estos dos socios que tenían en la región. Entonces, en ese contexto habrá que también entender la posición de estos aliados. Hasta el momento son declamativas, pero se entiende que han venido realizando acciones conjuntas. Hace un poco más de 8 años que China, Irán y Rusia hacen ensayos militares conjuntos y tienen ese tipo de cooperación. Entonces, que esto no sea una noticia para nosotros, no quiere decir que desde el otro lado del mundo se hayan generado acciones de cooperación en materia de seguridad técnica. No solamente la seguridad entendida como seguridad militar, claro, sino también como seguridad alimenticia, económica. Todo un sistema económico que está también generado después de estas sanciones que se realizaron a Rusia, en donde China y Rusia comenzaron a generar acciones financieras conjuntas también. Entonces creo que esto no solamente se va a dirimir en el campo de batalla, que lamentablemente lo está sufriendo también todo el Medio Oriente, no solamente Irán, que hemos visto y hay imágenes tremendas de los últimos bombardeos en Teherán, sí, sino también toda la región, porque hemos visto también las represalias que han ido golpeando a países que en ese momento estaban solamente apoyando algunos espacios y donde se entendía que tanto árabes como persas tenían un contexto de apoyo y que estaban además unidos frente al asedio que se había dado en Gaza al pueblo palestino. Entonces, toda esa dinámica que hasta el año pasado tenía intereses encontrados, que tenían espacios de apoyo o de neutralidad, como lo planteaba, claro, Arabia Saudita o Qatar, ¿no? Era como espacios que se mantenían como neutrales en algunos casos, con bases, pero que marcaban una distancia al conflicto, a la situación que se venía generando, y donde esto le servía para sus intereses también. Hoy vemos que Dubái tuvo que suspender vuelos, que también fue atacado, que todo esto también generó hoy un cambio de esa posición
y donde Irán también está rodeado por esa situación que generó al atacar las bases estadounidenses en los otros países. Ahora vemos que hay un nuevo ordenamiento mundial en donde el interés principal es la plata, es quién va a mover el capital en todo el mundo. Y entre esos dos está solamente Estados Unidos y China. Muchos ven si de verdad son socios comerciales grandes, porque le contamos un poquito a la gente que China tiene la mayor cantidad de deuda de Estados Unidos, o sea que si quisiera venir China y cobrarle todo a Estados Unidos, defaultea a Estados Unidos y se queda sin un mango. Es algo así como lo podríamos explicar. Y, sí. y es algo así porque muchos plantean, Estados Unidos tiene mucha deuda. Y bueno, mira, haciendo honor al nombre de tu programa, esto entra como piña. Yo creo que sí, que es así como vos lo planteás y que... Como para decirlo en forma criolla, ¿no? Para decirlo en forma criolla, sí. China tiene muchísimos bonitos o plata que Estados Unidos vendió. Y si quisiera China venía a cobrarle todo a Estados Unidos quedaría sin plata y tendría que defaultear como el famoso default que siempre le plantea a la Argentina. Van a defaultear. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen intereses en común muy grandes. Exactamente, porque es una realidad marcada por, primero, intereses económicos compartidos. Claro. Y viendo hasta dónde, vos decías si hay un nuevo orden. Estamos, nosotros para las relaciones internacionales, estamos en un orden de transición. Por eso el desorden, ¿no? O sea, el desorden tiene que ver con que no hay reglas que se están compartiendo. Ya vemos que todo ese acuerdo que se generó, como decíamos al principio, se ha venido vulnerando por parte de los más fuertes y donde Estados Unidos está haciendo uso de su poder para llegar a objetivos que tenía en cuenta, ¿no? Y que por esta doble moral o doble discurso, ¿no? No se venía generando. Yo creo que Trump ha puesto en la mesa una realidad tremenda que entra como piña. ¿No? Qué bueno. Que tiene que ver justamente con el poder y con el uso del poder. Porque viste que... Lo ha marcado. Toma un poco de agua, así seguimos conversando. Porque viste que loco se te planta, como por ejemplo era muy loco ver cómo recibía el equipo de Messi. Ajá. Los saludaba a los jugadores, pero antes de recibirlo y decirle qué bueno muchachos que ganaron la liga, qué bueno Messi, que soy el mejor del mundo, haciendo anuncios de lo que iba a seguir haciendo con Irán. O sea, era muy loco. O si no te dice, son personas feas, no me gustas vos, no voy a comerciar más con vos porque no me gusta lo que haces, pero los habitantes de tu país son buenos, vos sos feo. Vos sos feo. Sí, así. Un tipo grande, pero che, y el derecho claro, y el derecho internacional y la ONU, que todos los de la ONU son feas, yo voy a armar una para mí. O que, por ejemplo... ¿Y dónde está? O sea, porque esta es la segunda pregunta de que entra como niño. ¿Qué pasó con el Consejo de la Paz? Por eso... que armó él. Claro, él dice, chino, claro. Niño caprichoso, yo quiero el Premio Nobel de la Paz. Ah, ¿no me lo han dado? Yo armo uno para mí. Eso también lo que hace plata, poder... está bien, tienen todo el derecho porque tienen, obviamente, poder, tienen plata. No. Te voy a corregir. A ver. No tienen el derecho. Tienen el poder para hacerlo. Tienes razón. Pero no tienen el derecho de hacerlo. Y atrás no hay gente un poquito cuerdo, capacita. Che, amigo, estás hablando cualquiera. Po. Y el silencio de los buenos hace que todo esto suceda siempre. Porque tiene que haber... En todos los niveles. Tiene que haber a nivel personal, diga, a nivel provincial, a nivel internacional. El silencio de los buenos hace que todas las cosas que estamos viviendo sucedan siempre. ¿Y esto vos pensás que tiene una negociación a corto plazo? ¿Pensás que se va a extender? Porque viste que salió Trump a decir, ríndanse en forma incondicional, conmigo nadie va a hablar, ríndanse.
Sí, bueno. Él tampoco no quiere dialogar, ya les dijo. Ríndanse directamente. No, no, conmigo no hablen, ríndanse. Sí, habrá que ver cuáles son los términos de esa rendición y qué es lo que se está generando hoy en Irán. Entendamos que acaban de terminar el proceso sucesorio del poder y en donde habrá que entender cuáles son esos términos de rendición y habrá que entender también cuál es el contexto. ¿Por qué? Y porque sí, vamos a ver que esto va, de acuerdo a los términos, esto probablemente en el mediano plazo termine como dentro de Irán con un contexto de guerra civil. ¿Por qué? Porque no hay una oposición fuerte, porque era un régimen que así como tenía protestas, no estaban organizadas y no Claro. tenían una oposición para decir, bueno, como en el caso de Venezuela, no, bueno, acá están los opositores, ellos, no, acá no. Entonces todo esto probablemente y lamentablemente termine en el mediano plazo como una guerra civil y donde vamos a tener ya un Medio Oriente donde Estados Unidos e Israel se encargaron de que existan estados fallidos. Claro. Porque si no, miremos la situación de Irak, veamos Afganistán y entendamos que lamentablemente quienes sufren todas estas decisiones siguen siendo la población civil, el pueblo, los niños y principalmente las personas que están en esos territorios. Dejando un poquito de lado todo lo que está pasando en Medio Oriente y si nos tenemos que posicionar de lo que está pasando aquí cerquita nuestro, Venezuela, lo que pasó ahora a mediados de enero, a los días sale a plantear también, voy por Colombia, les tiro la oreja a Petro, no me gustas vos, dice, no me gusta, sos narcotraficante, sos terrorista, sos todo. A México lo amenazó. A México también lo amenaza. Entonces, es el señor que tiene la verdad absoluta y tiene la razón absoluta, no... Es el señor que tiene las armas, el armamento que triplica el armamento de los que más armamentos tienen en el mundo. Claro. Entonces, muchos plantean... Y que está dispuesto a usarlo. Eso creo que es la lección de este año, es que antes las armas quedaban y esa capacidad de armamento estadounidense quedaba como en la disuasión para nosotros, ¿no? Hoy ya sabemos que está dispuesto a usarlo, que se ha coordinado, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela, ¿no? Que hubo una serie de una articulación para proceder. Con México vimos hace 2 semanas cómo se encontró al narcotraficante número 1 de México, al más el Mencho. buscado del mundo, sí. Y donde esto también tenía que ver con acciones del crimen transnacional y un monopolio, pero que estamos hablando de que se estimaba en ganancias como Google o como Meta. Esa era la capacidad económica del cartel. Y entonces vemos cómo Estados Unidos, a la presión, ¿no? Fue encontrarlo, se entiende que se compartía inteligencia para poder encontrarlo con el espacio de seguridad de México y que fue México quien actuó, pero lo hizo bajo la presión de que Estados Unidos buscaba a los narcotraficantes. De hecho a Maduro se lo está juzgando también. Por eso se lo detuvo. Exactamente. Vamos a decir a la gente, un juez, un juzgado de Estados Unidos le dijo, señor, usted es narcotraficante, por eso lo vamos a detener. Exactamente. No es porque la gente, porque es dictador, porque está perpetuo en el poder. No, por eso no lo metieron preso. Claro. Lo metieron preso a él por narcotraficante. Sí. Ese es. Entonces eso también los pone en una vidriera compleja de la intervención por parte de los Estados Unidos, y entonces con ese contexto es que actuó rápidamente México justamente para evitar la intervención estadounidense que la está haciendo en toda esa área y donde vemos cómo ha venido
bajando blancos supuestamente relacionados al narcotráfico en todo el Caribe, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva nuevamente a pensar en ese contexto geopolítico, en los pasos que están en diferentes lugares del mundo y donde Hormuz toma importancia y donde Cuba también toma importancia por el tráfico marítimo, y donde vemos cómo esto va más allá de intereses en recursos, sino que también tiene que ver con el control y la seguridad que está tomando Estados Unidos en el contexto de la logística internacional. Claro. Mira, ya vamos 35 minutos hablando y no nos dimos cuenta, ¿no? No, pasó volando. Che, Caro, como última pregunta, Sí. y agradecerte de que hayas venido y de que hayamos conversado de todo esto que es tan interesante. Vos sabés que nosotros tenemos acá algo característico, que nosotros la retamos a la gente que nos escucha. Ah, muy bien. Porque nosotros queremos que la gente esté informada. Al estilo Donald Trump. Claro, nosotros queremos que la gente esté informada, para que de esa manera yo no sabía qué pasó, yo no me enteré, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué dijo eso Milei? ¿Por qué dijo eso nuestro gobernador? ¿Por qué está Milei con Gustavo? Entonces nosotros lo que tratamos de hacer ahora, todos los sábados hace 6 años, es contarle a la gente y contarle desde diferentes miradas y que ellos saquen la conclusión. Claro. Supuestamente, Carolina, tenemos un presidente en donde uno, si se pone a leer las redes sociales, tenemos un presidente que está catalogado y que todo el mundo dice que lo quiere tener, y que es un presidente que tendría que ser el presidente del mundo. No sé si lo escuchaste, estoy hablando de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. Es un presidente que, al parecer, o como se muestra, es todo perfecto, todo color de rosa. El Salvador cambió, sacó de la calle a las maras, tiene una buena aceptación por parte de Donald Trump, porque Donald Trump es muy buen presidente. ¿Qué opinión o qué nos podés contar como para terminar acerca de Nayib Bukele? Porque seguramente habrás leído los comentarios cuando Nayib Bukele saca algo, dado, útiles, estable para todos. He creado nuevas escuelas, las calles están limpias, todo está ordenado. Y El Salvador se puede hacer que todo funcione cuando no se roba, no hay más corrupción. Políticos de gestiones anteriores que han sido detenidos, les quitaron las propiedades, todo. ¿Qué me puedes contar como para terminar acerca de esto? Que los excesos siempre son malos cuando nos vamos a todo lo que tenga que ver con los extremos. Claro. Porque él también violó el derecho, porque puso, en realidad una de sus estrategias fue meter a todo el mundo preso, ¿no? Cualquier... Sí. Y ¿No después, tengo opositor? Claro. Entonces después era como que decía, no, bueno, nos equivocamos con este o no, pero por las dudas, él tuvo una violación a los derechos. Eso, si lo analizábamos en otro país, estaríamos hablando de Venezuela, de Irán, o sea, realmente, claro. Y lamentablemente, coincido con un profesor de Derecho Internacional, el profesor Salvioli, que dice que lamentablemente en este contexto importa, ya dejó de importar el marco del derecho, sino que importa el quién. Claro. ¿No? Si lo hace Donald Trump, bueno, no, está ejerciendo la paz, la libertad, la búsqueda de los derechos occidentales. Si lo hace el ayatolá, no, bueno, no. Eso es malo. Es muy malo, hay que aniquilarlo. Son fundamentalistas. Son fundamentalistas. Si lo hace Evo Morales, no, bueno, está muy mal, porque entonces, lamentablemente, si el contexto internacional, los derechos humanos, civiles, económicos y políticos del mundo van a quedar en manos del quién, hemos retrocedido como humanidad. Y aplica para Bukele, aplica para la Argentina y aplica para cualquier país del mundo. Claro.
Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Bueno, estamos en procesos de transición, lamentablemente, y donde necesitamos más que nunca de la responsabilidad de nuestros gobernantes. Responsabilidad, profesionalismo, pericia. Y lamentablemente eso es culpa, o sea, tampoco nos vamos a sacar de encima, si a vos te gusta a despertar esta conciencia, tampoco nos vamos a sacar de encima esta responsabilidad, porque tenemos los gobiernos que votamos. Hace 6 años que le decimos a la gente y le decimos, esto es culpa de todos nosotros. Claro. Porque si llegaron es porque se cansaron de lo otro y decimos que llegue cualquier cosa y es culpa de nosotros. Aquí con mi amigo Brian siempre planteamos y nos reímos. Si vos recorres el interior de la provincia de Salta, ves carteles y gigantografía pegada de políticos eternos. Sí. Que no les haría falta ni siquiera volver a pegar un cartel si siguen siendo los mismos siempre. Totalmente. ¿Y quiénes son los culpables de que sigan eso? Y la gente, los intereses. Mira, yo siempre pienso que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con las acciones que tenemos a diario. Las micro corrupciones que tenemos, la gente que vota por sus intereses. Bueno, esto es algo así. Yo creo que nos falta educación, esta educación que tiene que ver con lo cívico, por más que se haya instaurado y que creo que vos fuiste Coincido parte de, plenamente. Estuvimos en la currícula, educación cívica, instrucción cívica, bueno, pero no hemos logrado aprender, o sea, tomar todos esos valores para entender que hay algo que nos supera y que supera a lo individual, que es lo colectivo, que necesitamos volver a lo colectivo. Y si no, lamentablemente volvemos a la realidad que estamos viviendo, el retroceso en materia de derechos laborales, en el que hay todavía posiciones complejas porque estamos en la estrategia de la ruptura, ¿no? De la fractura, de la grieta. Esa estrategia que llegó para quedarse y en donde no nos deja pensar en lo colectivo. Y si nosotros en este contexto provincial, municipal, no podemos pensar en lo colectivo, imagínate el mundo, ¿no? Bueno, vos sabés que te comento que, sobre todo yo, con amigos que algunos son súper kirchneristas y otros son súper libertarios, siempre me plantean, ¿y vos de qué lado estás? Y no me interesa. A mí me interesa estar y resaltaré el que haga las cosas bien. Y si le hace las cosas mal, voy a decir que hizo las cosas mal. Pero viste que siempre Milei, Cristina, si Cristina hizo las cosas bien, voy a decir que Cristina hizo las cosas bien. Si Cristina hizo las cosas mal, diré que Cristina hizo las cosas mal. Si Milei hace las cosas bien, voy a decir hizo bien. Y si le hizo mal, le hizo mal. ¿Listo? Y es que lo que tenemos que aprender es que no se trata de estar de un lado o del otro, cuando lo que necesitamos es construir. Nosotros necesitamos construir. Creo que hay muchas lecciones aprendidas de cada uno de los gobiernos que vinimos viviendo los últimos 20 años y donde lo más importante es poder encontrar unión en la grieta, porque esta estrategia de los extremos lamentablemente nos han hecho vivir lo que estamos viviendo y donde al final siempre ganan los mismos. Los beneficiados son los mismos. Siempre. Y nosotros quedamos, bueno, al sálvese quien pueda. Carne de cañón. Exactamente. Carolina, espero que te hayas sentido cómoda, espero que haya sido linda la charla, espero que los que nos están escuchando hayan entendido un poquito más todo este quilombo, lo digamos con otra palabra, todo este despelote que hay en el mundo. Carolina nos explicó de una forma perfecta, porque muchas veces viste que hay algunos que son muy técnicos y que ponen palabras impresionantes de bonita y que terminan diciendo, ¿qué ha dicho? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué ha dicho? Y lo más correcto y lo más lindo es que tenga una bajada en donde todos lo puedan entender.
Y eso es lo que acabas de hacer. Bueno, muchas gracias, Aldo. La verdad que también me sentí cómoda, me encantó estar aquí y que se repita, por supuesto. Claro que sí. Así que con nosotros la licenciada Carolina Romano Burraile, hablando acerca de todo lo que es el análisis internacional, lo que está pasando en estos 7 días en todo el mundo.